Un placer que esté usted con nosotros en esta edición de En la Jugada del día jueves. Vamos a profundizar un poco sobre este caso que ha estremecido al país durante los últimos días, los casos de corrupción en los que envuelven al partido Arena. Y pues usted lo ha sabido, ha terminado el caso, el juicio que se sigue contra el expresidente arenero Elías Antonio Osaka, quien desvió 301 millones de dólares hacia diferentes cuentas privadas y pues únicamente se le dan 10 años de cárcel. Vea usted. Para hablar de esto vamos esta tarde a darle la bienvenida ya a Marielos de León, quien es integrante de Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro de Compass. Marielos, bienvenida. Buenas tardes a todos los televidentes. Un saludo especial. Y también está Jonathan Martínez, quien es secretario de la Asociación Americana de Juristas de El Salvador. Jonathan, bienvenido. Mucho gusto. ¿Cuál es la postura? Todos hemos conocido un poco, para mucha gente en el país, de este show que ha hecho la Fiscalía sobre el caso de corrupción del expresidente arenero Elías Antonio Osaka, quien ha admitido que se han desviado millonarias cantidades de plata al partido Arena, pero el fiscal de la República, la Fiscalía General de la República, únicamente pues, da 10 años de cárcel a esta situación. ¿Cuál es el análisis que tienen, Jonathan? Bueno, para empezar podemos concluir que es una burla al pueblo salvadoreño este tipo de casos. Y sucede que lo que ha pasado acá es un tipo de justicia negociada. Ustedes han visto las declaraciones, por ejemplo, de una embajadora de un país del norte que celebró esto como todo un éxito. Y ella dijo, es que ahí en Estados Unidos así hacemos. Nosotros negociamos la justicia. Pero acá en nuestro país no debería ser así. Hemos aprendido bien a plana. Lastimosamente tomamos los malos errores y los queremos hacer acá. Claro. ¿Cuál es la función del fiscal general de la República? Investigar toda conducta delictiva y combatir contra la corrupción. Ellos tuvieron la obligación de decir, miren, aquí hay más de 300 millones de dólares que el Estado perdió, que unas personas se enriquecieron, hubo lavado de dinero, y ellos tienen que ir al destino de esos 300 millones. Claro. Ellos tuvieron que haber averiguado hacia dónde llegaron estos. Es más, en el juicio nosotros hemos podido ver, y lo han pasado los medios de comunicación, están los audios, están las grabaciones, en donde decía el expresidente Antonio Osaka, que fue presidente de Arena, y hay que decirlo claro, es el último presidente de los gobiernos de Arena. Él confesó haber cometido peculado y lavado de dinero. ¿Qué es el peculado? Peculado en términos así comprensibles es robar el dinero del pueblo, porque es el dinero del Estado. Esos 300 millones de dólares pudieron haber servido para hospitales, para medicina, para mejorar la infraestructura de educación, pero no, los utilizaron y pasaron de esa cantidad, pasaron al partido Arena. ¿Cómo es que era el mecanismo? Abren una cuenta con nombre de personas privadas, sin autorización del Ministerio de Hacienda, sin autorización del Consejo de Ministros y sin autorización de la Asamblea Legislativa. Es decir, de manera fraudulenta, abren unas cuentas secretas a nombre de personas y están sacando... Violentando todo tipo de proceso. Pues, violentando todo tipo de proceso y valiéndose de la partida secreta, que la partida secreta desde agosto de 2010 ya no existe. Y eso hay que decirlo claro, no existe la partida secreta. Ahora hay una serie de controles administrativos y controles legislativos para que eso ya no pueda ocurrir, y desde agosto de 2010 hasta la fecha no ha volvido a ocurrir. Claro. ¿Cuál es la postura, Marielos, de las diferentes organizaciones sociales organizadas de nuestro país ante este actuar de la Fiscalía? Porque pareciera, bueno, en redes sociales hay una cantidad enorme de memes y obviamente de posiciones también de personas no organizadas, pero que también están dejando pues ahí en evidencia su malestar ante el actuar de la Fiscalía. Bueno, es indignante. Creo que es válido seguir diciendo hoy más que nunca que tenemos un sistema judicial corrupto y corruptor. Y como alguna vez se lo enseñó un campesino a Monseñor Romero, la justicia en nuestro país sigue siendo como la serpiente que muerde solo a los descalzos. Y este es un caso más, porque no es el único. Lo que pasa es que digamos, al que lo han promocionado mucho más
porque el expresidente arenero Elías Antonio Saca se vuelve enemigo de las cúpulas areneras, porque deja de responder, digamos, a ciertos intereses de las cúpulas areneras, pero que, como decía el compañero, no podemos dejar de señalar que es un presidente arenero, que fue, por cierto, presidente de la ANET, ¿verdad? Y es indignante que la payasada, perdón por la expresión, pero yo no puedo ser muy diplomática y decirle de otra forma al fiscal, ¿verdad?, que hace con este caso. Incluso vean en el mismo caso donde hay otra persona, ¿verdad?, que le llaman que es el contador, un señor que hoy por hoy ha sido condenado a 16 años. Desde ahí podemos ver cómo han jugado, cómo han hecho un juego maniobrado, y que ahí está incluida la embajada gringa, ahí está incluido el partido Arena, ahí están incluidos los partidos de derecha, ¿verdad?, donde hacen un juego con otro, digamos, responsable, pero que al final es el menos responsable, ¿verdad? Es el que hacía los mandados, por decirlo de alguna forma popular, claro. ¿verdad? Y a él le dan 16 años, y a estos personajes, ¿verdad?, involucrados en todo este caso, le dan 10 años, y sin duda alguna van a crear las artimañas que sean necesarias para liberarlos dentro de poco. Y entonces, en ese sentido, ¿verdad?, es que para las organizaciones, incluso para la indignación, y lo vemos, digamos, en los pronunciamientos que da la gente, en los memes, en los comentarios, es indignante la actitud, no solo de la Fiscalía, sino de los jueces corruptos también, hay que decirlo, ¿verdad? Y bueno, casi que habría que celebrarle, según algunos, lo que ha hecho el expresidente Saca. Y si no, por ahí hay una foto bien panorámica donde el expresidente Saca el día de ayer salía con una gran sonrisa. Claro. Bueno, ¿y quién no? Le van a dar 10 años de cárcel, que va a purgar 5 probablemente o menos, y se va a ir con un resto de millones de dólares, porque el fiscal habla de 301 millones, ¿verdad? Y sin duda alguna, son mucho más millones los que están ahí, que fueron al partido Arena, que fueron a los destinatarios de Arena. Bueno, la pregunta, bueno, y el señor fiscal, por ahí él argumentaba que no podía que no podía investigar al partido Arena porque no es, digamos, una persona, que es una persona jurídica, pero que debía de individualizarlo. Bueno, el señor Saca dice que le dio sobresueldos al señor Luis Cardenal, que es presidente de la ANET, y que se rasga las vestiduras llamándonos a el pueblo organizado que reclama sus derechos terroristas. Bueno, y el que recibió los sobresueldos es él. Vamos a conocer un poco las declaraciones que daba Douglas Meléndez, quien es fiscal general de la República, ante el desvío de 301 millones de dólares, y que pues deduce que no se logró determinar dónde y cuáles fueron los destinatarios, por lo que no serán devueltos a las arcas del Estado. Veamos las siguientes declaraciones. No tiene que manejarse que es en contra de ideologías. Nosotros no perseguimos ideologías de izquierda, ni de derecha, ni de centro. No perseguimos partidos políticos. Nosotros perseguimos personas que tienen que responder porque estuvieron a cargo en esas entidades. Si alguien estuvo en un partido político, no podemos meter preso al partido político. Tiene que responder el representante legal. En el caso de Arena, en su momento, Saca era el representante legal en ese momento del partido y era el presidente de la República también. Entonces tiene que responder. No podemos seguir o asegurar, mejor dicho, que vamos a recuperar todo ese monto. No lo podemos decir. Porque yo decía hace un momento, mire, si después de 12 años estamos investigando estos hechos, ¿verdad? La Fiscalía actual está investigando hechos del año 2004 del gobierno de Saca. Ya la piñata de la corrupción la reventaron en aquel momento y estamos buscando los dulces y los papeles 12 años o 10 años después. Es difícil para nosotros. Por eso creo que lo importante en estos casos es que las instituciones que les corresponde fiscalizar, Corte de Cuentas, Hacienda, Superintendencia, principalmente la Corte de Cuentas, haga su trabajo, fiscalice los fondos para que estos fondos no sean robados y no los estemos buscando mucho tiempo después y difícilmente encontrarlos. Ahí están esas declaraciones que a muchos, como a mí, nos dan un poco de risa, porque pareciera que, pues ya lo decía Marielos también, que la serpiente muerde a los descalzos. ¿Cuál es la postura que tiene la Asociación de Juristas de nuestro país? Usted que está integrando a este sector muy importante y que obviamente tienen un análisis de esa postura en cuanto a las declaraciones del señor fiscal.
Bueno, aquí podemos ver algunos temas. Primero, la falta de responsabilidad, la falta de eficiencia, la falta de eficacia del actuar del fiscal, porque él tiene la obligación de, primero, investigar de manera imparcial. ¿A qué se deberá eso, Jonathan? Mire, existen cerca de 152 casos que han sido denunciados y que están comprobados. Hay prueba documental que sustente estos casos, pero el fiscal no ha procedido. Es más, la Asociación Americana de Juristas ha hecho un pronunciamiento en ese sentido. ¿Por qué él está actuando de manera parcializada y únicamente está investigando de un lado y del otro lado no? Existen casos de corrupción enormes en nuestro país que debió haber investigado. Ahora bien, voy a referirme a lo que él manifiesta de que él no puede perseguir a las personas jurídicas. Mire, existen teorías desde el derecho penal que hablan de los autores, de los partícipes, de los cómplices, y en estos casos hay muchos medios de comunicación que fueron cómplices y él no los ha investigado. Hay personas del partido Arena que han estado involucrados y él no ha investigado. ¿Por qué? Eso es por una deficiencia institucional y por la deficiencia del actuar del señor fiscal. Él anda buscando su reelección y él quiere quedar bien con los partidos de derecha, esa es la realidad. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer él? Como abogado debe conocer la Constitución. La Constitución en el artículo 240 establece que es una obligación del Estado. Cada vez que haya enriquecimiento ilícito, ellos tienen que ir a perseguir y tienen que ejercer una acción para que todo lo que roban del Estado sea devuelto, para que devuelvan lo robado. En el calor popular así han manifestado las personas y el movimiento social está exigiendo. Arena devuelve lo robado. Entonces, ¿el fiscal qué tiene que hacer? Primero, ejercer la acción de extinción de dominio. El problema es que si no investigaron hacia dónde se fueron los fondos, ahí hay una deficiencia en el dictamen pericial de tipo financiero. Y eso no es una obligación de la Corte de Cuentas, como él anda tratando de decir, es una obligación de la Fiscalía. La Fiscalía tiene una unidad especializada, la UIF, Unidad Institucional Financiera, que se encarga de investigar todos estos casos. Vamos a ver de manera histórica este caso. Mire, hubo un reporte de una operación dudosa, de una operación sospechosa. Y esto no lo querían hacer público porque la Fiscalía no quería investigar en este caso. Retrocedamos un poco más. La Corte Suprema de Justicia, y la colega bien lo ha dicho, el sistema judicial está podrido. Mire, la Corte Suprema de Justicia protegió al expresidente de Arena, Francisco Flores, y dijeron, mire, probidad, no se meta a investigarlo a él. Las cuentas de banco del presidente Flores no las investigue. Eso hizo la Corte Suprema de Justicia en pleno. ¿Por qué? No querían hacer valer la ley en contra del enriquecimiento ilícito. Es decir, vemos que en estos casos hay justicia parcializada porque solo se investiga de un lado y de otro no. En el caso de Antonio Saca, ¿qué es lo que sucedió? Que como él iba a confesar, él iba a destapar toda la corrupción. Y el fiscal del caso dijo, mire, deténgase en su pronunciamiento, esto no lo habíamos negociado, esto no queríamos que usted lo dijera. Cuando empezó a mencionar al partido Arena, el fiscal del caso cayó a Saca y le dijo, mire, si usted sigue hablando ya no va a haber trato. Es decir, en este caso no es que la Fiscalía haya ejercido un buen papel, es que se les iba a caer el caso y no les quedó nada más que negociar. Primero, por una razón, se les puede caer el caso. Segundo, si ellos hubieran dejado que se destapara todos los destinatarios, toda la corrupción de este caso, habría sido un escándalo y hubiera golpeado directamente al partido Arena, que está involucrado en esto. ¿Por qué no se investiga aquella asociación, la ONG Rodríguez Sport, si ella fue el mecanismo para que los fondos de Taiwán llegaran al partido Arena? Que es el Instituto de Formación Política. Es el Instituto de Formación Política y eso ha sido confesado, se llama confesión provocada, lo que hizo Francisco Flores ante una comisión especial de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué el fiscal no ha investigado ese caso? Claro.
Quiero también saludar a quienes están con nosotros a través de nuestra cuenta en red social, en Facebook. Marcela Gutiérrez, está Batucada, Miki Brazilian Samba, Francisco Pacheco, J.R. González, quienes dicen Arena debe devolver lo robado. Son las expresiones que están en las redes sociales. Vamos a irnos con nuestros anunciantes a nuestra primera pausa, pero al regresar vamos a continuar abordando de cómo se ha negociado la justicia en el caso de corrupción del expresidente arenero Elías Antonio Zacaca en El Salvador. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Estamos abordando este día el caso de corrupción. Obviamente 301 millones desviados a cuentas desconocidas, cuentas privadas que lo ejecutaba el expresidente de Arena, expresidente del COENA también, Elías Antonio Zaca. Quiero preguntarle, Marielos, porque en redes sociales nos están por ahí comentando qué sucede con esas cuentas, esos dineros que fueron a parar a el partido Arena, los sobresueldos que también han sido pues conocidos de todo el pueblo salvadoreño que se pagaban en el gobierno de Elías Antonio Zaca y que obviamente llegaba también a personas que pertenecen al partido Arena. ¿Cuál es la postura de las organizaciones sociales ante estos hechos que vienen, uno, pues a dañar y a agraviar la vida y la situación económica del país? Bueno, sigue siendo una postura desde hace muchos años. Uno, la exigencia de que realmente la justicia responda a las necesidades y a los intereses de las grandes mayorías en este país. En la defensa del pueblo, que también hay que decir, la fiscalía, el fiscal, yo creería que más allá de ser incapaz, que creo que tiene una buena parte de eso, es porque responde a los intereses de sus amos, que son, sin duda alguna, la embajada gringa, en los partidos de derecha en este país. Claro. Entonces, y es la pregunta, nosotros desde que el expresidente Zaca dio esas declaraciones, seguimos preguntándole al fiscal cuándo va a investigar a todos los de los sobresueldos. Bueno, y de hecho si en Arena hay delincuentes confesos, si no recordemos, como el compañero decía, el expresidente Flores, ¿verdad?, de una manera prepotente, soberbia, hasta indignante para la población, llegó a una asamblea legislativa de esa comisión especial a decir, sí, yo repartí el dinero en costalito. Esa fue su expresión literal. Además, después de todo el proceso que se hizo, que no quería, sin duda, la fiscalía meter preso a Paco, ahí fue a través de las presiones sociales que lo logramos y después, bueno, lo desaparecieron, lo hicieron el muertito. Con Zaca no fue posible porque realmente creo que Arena quiere muertito a Zaca, ¿va? Y no le iban a hacer el favor y además Zaca estuvo a punto de abrir la boca y decir muchas más cosas. Lamentablemente el compañero mencionaba el papel ni siquiera mediocre sino indignante de la fiscalía y seguimos preguntándole al señor fiscal ¿cuándo va a investigar todos los que recibieron sobresueldos? Los 10 millones de Taiwán que dijo en ese momento era el presidente del COENA, el señor Velado. Sí llegaron a las arcas del partido Arena, ¿y qué? Bueno, ¿qué quiere el señor fiscal? Y no está investigando. ¿Por qué? Simplemente porque no responde a los intereses de la población. ¿Qué pasa con la ex vicepresidenta de esta república? Todo el mundo está calladito, el fiscal está calladito. ¿Y dónde está? Desapareció por arte de magia. Ella, bueno, ella trae arrastre en el seguro social, ella se robó más de 17 millones de dólares. En el caso FECEPE son, bueno, muchos millones de dólares que también están ahí. Está el señor Luis Cardenal que recibió sobresueldos, bueno, y que hoy es el disque digno presidente de la ANET. Y así hay una serie de personajes que lo ha dicho el presidente Zaca. Si el fiscal debería estar interesado en sentarse con Zaca y decirle, abre la boca y saque todo. Eso es el papel de la fiscalía. Claro, como está sometido, ¿verdad?, a los intereses de la embajada gringa y a los intereses de los partidos de derecha en este país,
ahí decían, bueno, mencionaron medios de comunicación. Yo no lo dije, lo dijo el expresidente Saca, que ahí un señor de apellido Castillo, que es un presentador, le dio plata a otro señor que dice que era locutor y no sé qué deportivo, ¿verdad? Que hoy se la quiere dar de Baños de Pueblo, diciendo que salió del pueblo, ¿verdad? Que es el señor Beltrán Bonilla, lo dijo el expresidente Saca, y a otros muchos más, que algunos están en la gran empresa privada, están en el COENA, que son personajes, ¿verdad?, que están ahí, y por qué no los investiga. Esa es la exigencia de no solo de las organizaciones sociales, sino del pueblo, ¿verdad? También. Claro, porque hemos visto el pronunciamiento de sí, mucha porque gente. no basta que él haya conseguido esa ridícula pena de 10 años, ¿verdad?, que más allá de si le dan 10 años o menos o más, ¿y dónde está la plata? Es indignante que el fiscal muestre su incapacidad y además su parcialidad para decir, bueno, no sé dónde están y no voy a hacer nada. Dos casos ¿verdad? similares, Francisco Flores, Sí. Tony Saca, y no hay dinero Y devuelto. hay muchos casos, como el compañero decía, documentados, con pruebas, bueno, que están empolvados, engavetados, y claro, como tocan los intereses de los partidos de derecha, ¿verdad? El señor fiscal no oye, no ve, no está, como dijo aquella, ciego, sordo, mudo y con pies descalzos, ¿verdad? Entonces, sencillo. Si él no es capaz, si no puede, si no aguanta la presión, que se aparte y que llegue uno que realmente responda. Claro, eso es difícil porque pasa por elección en asamblea, claro, y obviamente ahí hay que 60 o 61 diputados de derecha que obviamente van a seguirse protegiendo, pero yo creo que es importante que eso quede en la mente del pueblo. Y además viene un proceso, porque hay que decirlo, un proceso electoral, ¿verdad?, donde el pueblo debe decidir, bueno, si quiere que le sigan robando los cientos de millones. Porque por ahí anda este fiscal payaso, porque no le puedo decir de otra forma, levantando las piedras y investigando las alas de los periquitos, de las guacamayas, las marcas de los calzoncillos, de los zapatos, etcétera, etcétera, pero no investiga a aquellos que abiertamente dijeron, sí, a mis cuentas llegaron la plata, ¿y qué? Entonces, desde ahí vemos que es una justicia sesgada, parcializada, y que si no es, ¿verdad?, el pueblo que se levanta a exigir, difícilmente vamos a obtener la justicia que necesitamos y que merecemos, y obviamente eso pasa por Asamblea Legislativa. Cuidadito, y el pueblo debe de tenerlo en cuenta, vayan a reelegir a este fiscal que ha sido de lo peor. No es que no haya habido anteriormente un fiscal bueno, hay que aclararlo, nunca lo ha habido, o por lo menos no de un buen tiempo para acá. Y este está cada vez peor, este es todavía más sinvergüenza e inmoral para mostrar su parcialidad a, bueno, a los que son sus amos, porque eso es lo que es, a eso está respondiendo él. Y ni siquiera es porque le pagan, porque los que le pagamos seguimos siendo el pueblo pobre descalzo en este país. Claro, y también la historia juzga precedentes, porque ahí hay también un fiscal que está... Cuidado, al señor Meléndez no vaya a terminar igual que el señor Martínez, que decía que era macho sin dueño, y mire dónde terminó. Claro, quiero, Jonathan, que abordemos desde la perspectiva de lo ideal, de cómo debió ser pues el caso, cómo se debió abordar la Fiscalía, cómo debió llevar el caso de corrupción del Partido Arena, y que obviamente encabeza Elías Antonio Saca. Bueno, como mencionaba anteriormente, en estos casos hay autores y hay partícipes, que también se le llaman cómplices. Y tanto hay que ir a capturar a los corruptos, pero también a los corruptores. Existe cohecho, pero también cohecho impropio, por ejemplo. Existe peculado, pero también lavado de dinero y activos. Entonces, lo que debió hacer el fiscal es, para empezar, hacer un dictamen pericial mucho más serio, en donde se verifique todos los movimientos y quién fue el último que recibió ese dinero. En este caso se han mencionado varios nombres, entonces lo que tiene que hacer es hacer una investigación pericial al respecto. Por ejemplo, los libros contables del Partido Arena, ahí deben estar las entradas. Y realizando un cotejo, cruzando los datos, se puede establecer aquí pudo haber responsabilidad, y empieza a investigar. Él dice, miren, yo no investigo el Partido Arena porque no lo puedo meter preso, pero hay personas que tomaron ese dinero, habían personas que se encargaron de llevar ese dinero, y ese dinero al parecer fue utilizado en campaña. Es decir, aquí hay financiamiento ilegal de partidos políticos. Y desde
Es cierto, existe la necesidad de reformar leyes. ¿Para qué? Para que se pueda deducir la responsabilidad penal a las personas jurídicas. Pero también en este caso se puede ejercer, por ejemplo, la acción de extinción de dominio. Si ha sido comprobado que Arena ha utilizado financiamiento ilegal, ya lo dijo el expresidente Francisco Flores y ahora lo confiesa también el otro expresidente de Arena, Elías Antonio Saca, que ellos financiaron ilegalmente al partido Arena. Entonces, el fiscal tiene que ejercer la acción de dominio porque eso no ha prescrito todavía. Que vaya, que ejerza la acción para que devuelvan lo robado. Y en esto jurídicamente la explicación es la siguiente. Existe la acción penal pública que le toca a la Fiscalía, existe la acción civil, existe la acción administrativa, existe acciones ante el Tribunal Supremo Electoral y así la responsabilidad civil, la responsabilidad penal son autónomas. Ahora bien, la extinción de dominio es una acción que no depende de ningún otro tipo de sentencia, de ningún otro tipo de proceso. Es decir, que él puede mañana mismo presentar una acción de extinción de dominio, pedir que se aplique medida cautelar. Él mismo podría aplicar una medida cautelar de oficio, sin que nadie se lo ande diciendo, porque necesita ir a recuperar esos 300 millones de dólares. ¿Para qué? Para que se puedan entrar al Estado, para que esos millones se puedan convertir en obras sociales, en proyectos para desarrollo, etcétera. Ante esta mala aplicación de la ley, ¿cuáles serían las consecuencias o el desenlace que pudiera tener también el fiscal de la República por no aplicar como se debe la justicia en el país? Sí, bueno, existe un delito que se llama omisión. Él tiene la obligación de perseguir todo tipo de delitos, sin ninguna excepción. ¿Cuáles son las excepciones legales que al respecto establece la ley? Cuando se aplica algún criterio de oportunidad, por ejemplo, cuando ellos investigan que objetivamente no hay ningún tipo de elemento para perseguir ese delito, que no hay delito o que no hay participación, entonces él sí puede pedir una medida alterna, por ejemplo, desistir de la acción penal o pedir un sobreseimiento. Pero eso es el proceso, él tiene que accionar y una vía es la vía penal que le toca a ellos. Pero la otra es, como le digo, la extinción de dominio. Hay muchos casos acá, por ejemplo, el caso de Elmer Charley, que fue condenado a 10 años. Él ya había sido condenado en un caso de derecho civil. Y esto es lo que sucede. Primero va a probidad, después se va al proceso de enriquecimiento ilícito, en donde el fiscal también tiene una obligación. Y acá se ejerce algo que se llama el actio rem inverso, que es una acción civil para recuperar el dinero que ha sido desfalcado del Estado. Pero esta es una vía, la otra vía autónoma es la extinción de dominio. Y cuando hay elementos suficientes para establecer que ha habido un financiamiento ilegal, él no necesita que haya una sentencia definitiva. Es más, la acción de extinción de dominio no prescribe y se puede aplicar incluso retroactivamente. Por eso él tiene la obligación de todos aquellos indicios que apuntan al partido Arena y que apuntan a personas en específico, él tiene la obligación de accionar la acción de extinción de dominio y se le pone una medida cautelar, embargar los bienes, aquellos bienes que han sido convertidos, por ejemplo, que son bienes que el partido Arena ha adquirido de manera lícita, pero como el partido Arena se comprobó que hay un financiamiento ilegal, puede llegar a esos bienes también. Es decir, todo bien que esté a nombre del partido de Arena, él puede llegar y puede confiscarlo. Es una especie, no es confiscación, la confiscación está prohibida por la Constitución. En este caso es una acción de extinción de dominio. Y hay una ley y hay un convenio internacional que comprende todo esto. Es más, la Sala de lo Constitucional dijo hace poco, en alguna de las sentencias últimas de julio, dijo, yo no sé si es del 8 de julio o del 10 o del 12 de julio, pero uno de esos 3 días dijo, esta ley de extinción de dominio es constitucional y es una acción totalmente autónoma, totalmente independiente a todo tipo de acción civil, todo tipo de acción penal, todo tipo de acción ética. Es una obligación que tiene el fiscal. Él no puede andar diciendo, mire, que investigue la Corte de Cuentas. No,
El fiscal por ley es el obligado a ejercer la acción de dominio para que todas aquellas personas que cometen un delito no se beneficien de ese delito. Claro, y vamos a estar muy pendientes ya para finalizar y cerrar pues el programa, la emisión, porque es necesario conocer cuáles son los implicados, saber la verdad y que también se devuelva lo robado, así brevemente, Marielos. Bueno, porque si no se dice la verdad, si no se investiga, bueno, no habrá justicia en este país. Claro. Y necesitamos justicia y no sean tan inmorales y tan sinvergüenza. No solo a Arena, sino todos los partidos de derecha, devuelvan lo que nos han robado. Hoy se rasgan las vestiduras que protegen a este pueblo y son ellos los que nos han saqueado. Claro. Quiero agradecer a Jonathan, quien es parte de la Asociación de Juristas de América y también El Salvador, y por supuesto a Marielos, quien es parte de Compass. Gracias por haber analizado con nosotros. Usted, gracias por haberse mantenido en nuestra sintonía. 301 millones de dólares desviados, 10 años de cárcel dados. Usted juzgue en su casa, para eso nosotros informamos y llevamos a usted lo que sucede en la coyuntura nacional. Feliz tarde de día jueves, nos vemos el día de mañana.